Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy nos encontramos para trabajar en lengua lo que es la definición. Según la Real Academia de la Lengua, definir consiste fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una cosa, ¿sí? A las definiciones las podemos encontrar en diccionarios, glosarios de artículos de prensa, de divulgación científica o documentales de televisión. En los textos expositivos son fundamentales las definiciones. Y ustedes en el libro, en la página 25, van a encontrar el texto que les expongo en la diapositiva, ¿sí? Un pequeño fragmento sobre un texto de ciencias naturales, donde se pueden observar la definición de lo que es el meteoro y el meteorito, ¿sí? Eso lo van a poder observar en la página 25, donde vamos a empezar a trabajar el día de hoy. La definición tiene sus propias características y son las que les presento ahora. La definición es objetiva, debe ser objetiva siempre. ¿Qué significa objetiva? Que va a describir los objetos y fenómenos tal cual son en la realidad. ¿Qué quiere decir? Que no va a intervenir mi opinión cuando yo vaya a definir algo, ¿sí? En la definición nunca se define con la misma palabra. Por ejemplo, si yo quiero definir lo que es la narración, no voy a decir la narración es narrar, ¿sí? Nunca se va a definir con la misma palabra. Y la tercera característica de lo que es la definición nos dice que toda definición exige claridad y exactitud. Cuando nosotros vamos a definir, ¿sí? Necesitamos tener en cuenta un procedimiento que se emplea para poder definir algo. Lo podemos incluso identificar a este procedimiento en la misma definición que podemos encontrar en los libros. No solamente cuando vamos a escribir una, sino también cuando vamos a identificar una ya hecha. Bien, como pueden observar en la página 28 del libro, ¿sí? Ustedes arriba del cuadro, primero ahí tienen la definición de lo que es un radio, ¿sí? Ahí les dice en forma corrida que un radio es un metal brillante, pesado y altamente radiactivo, descubierto en 1898 por Pedro y María Curie. Se lo utiliza en medicina y en investigaciones físicas. Y entre paréntesis también pueden observar lo que es la etimología. Bueno, esa misma definición la le podemos realizar ese procedimiento para definir, ¿sí? Analizando sus partes. Lo que es la expresión genérica, la expresión específica, la finalidad, el origen y la etimología, que en este caso están todas. En el elemento que se define vamos a colocar radio, que es la expresión genérica. Es un metal. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese radio? Bueno, brillante, pesado, altamente radiactivo. ¿Para qué se lo utiliza? ¿Cuál es la finalidad de ese radio? Se lo utiliza en medicina y en investigaciones físicas. El origen. ¿Cuándo fue descubierto? ¿Sí? Fue descubierto en 1898 por Pedro y María Curie. La etimología, ¿de dónde viene? Viene del latín, del griego, ¿de dónde? Bueno, en este caso el radio viene del latín radiu, que significa rayo, ¿sí? Acá, en la parte de abajo del cuadro, vamos a poder observar todo ese procedimiento, ¿sí? que se emplea en una definición. Entonces vamos a poder ver que a esta definición que les presenta el libro, que está toda de corrida en forma de texto, se le hace el análisis, ¿sí?
de cómo se fue empleando ese procedimiento. La respuesta al qué es, expresión genérica, la respuesta al cómo es de la específica, de las expresiones específicas, para qué se lo utiliza, a la finalidad, y bueno, el origen y la etimología. Bien, bueno, la actividad que les propongo está en la página 26 y en la página 27 del libro de lengua. Si ustedes tienen el texto de los escarabajos, hormigas y abejas, y arriba de ese texto tienen las dos actividades, consignas, ¿sí?, que tienen que realizar. La primera consigna dice: identificamos en la definición que se transcribe a continuación, ¿sí?, ¿cuáles son las características que hacen que escarabajos, hormigas, abejas y avispas pertenezcan a la clase de los insectos? La segunda, identificamos además las características que diferencian a los escarabajos de las hormigas, abejas y avispas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con un color pueden marcar la consigna 1 y con otro color la consigna 2 en el mismo texto del libro. Después ustedes sacan foto y me la envían, o si quieren, a continuación del documento que les presento, me dicen desde tal parte hasta tal parte es consigna 1 y desde tal parte hasta tal parte es la consigna 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En la 1 les está pidiendo que puedan identificar en esas definiciones, ¿sí?, cuáles son las características cuáles son las características comunes que hacen que los escarabajos, hormigas, abejas y avispas sean insectos. ¿Cuáles son las características comunes que tienen estos insectos para que todos sean considerados insectos? Y a su vez, en la consigna 2, ¿cuáles van a ser las características que van a hacer que los escarabajos sean distintos de las hormigas, de las abejas y de las avispas? ¿Sí? Todo eso ustedes lo van a encontrar en este pequeño texto. Entonces, con un color van a marcar el punto 1 y con otro color el punto 2. Y en el punto que sigue, en la página que sigue, en la página 27, van a tener la otra consigna. Ustedes van a tener que leer el texto que se le presenta sobre el faro. En ese texto, ustedes van a tener que identificar el procedimiento de la definición que hemos visto, ¿sí?, en la página 28 sobre el cuadro explicativo, sobre cómo se realizan las definiciones, ¿sí? Y ustedes arriba tienen las consignas, ¿sí? Tienen que identificar también, vayan subrayando y a los costados vayan poniendo, ¿sí?, cuál es el objeto a definir, características específicas, la utilidad o función, origen y de qué otra palabra proviene, ¿sí?, según los ítems, digamos, que se les va pidiendo. Entonces, primero tienen que leer el texto, ¿sí? Después, se incluye el objeto a definir en una categoría genérica que lo contenga, ¿sí? ¿Qué es lo que se está definiendo en este texto? ¿Sí? El faro. Bueno, al faro, ¿sí? ¿Qué es? Recuerden que la categoría genérica que les pide acá se refiere a las expresiones genéricas, ¿sí? Ustedes tienen que decir o identificar en el texto qué es. Recuerden que la categoría genérica responde a la pregunta ¿qué es? Entonces, acá, ¿sí?, en la parte del texto van a marcar en donde ustedes lean y van a ver dónde está diciendo la parte genérica, en qué parte está haciendo referencia a la parte genérica. Después, tienen que identificar, ¿sí?, en qué parte del texto se analizan las características específicas, ¿sí? Recuerden que las características específicas responden a la pregunta ¿cómo es?
¿sí? ¿Cómo es el faro? Entonces, ustedes identifican, en esta parte habla de las características específicas, entonces van a escribir características específicas, ¿sí? Vayan marcando ustedes en el mismo texto. Después también van a identificar si se describe la utilidad o función del objeto. ¿Cuál es la función o la utilidad que tiene el faro? Bueno, todo esto está en el texto. Después se hace referencia a su origen, ¿sí? ¿Dónde tiene su origen el faro? Y por último, si se menciona de qué otra palabra proviene la palabra faro, de dónde viene esa palabrita, ¿sí? Todo eso está en el texto de la página 27, ¿sí? Bueno, ante cualquier duda que tengan, pregunten al correo, manden su preguntita, no hay problema. Espero que el video les haya servido y bueno, éxitos en la tarea y saludos.